Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a este curso intensivo de matemáticas. Y bueno, vamos a seguir con el significado y uso de los números. Estamos viendo las operaciones básicas. En la clase anterior habíamos visto suma y resta. En esta ocasión vamos a ver multiplicación y división, ¿ok? Y todo lo que involucra cada una de ellas. Bien, vamos a comenzar de una vez. Vamos a empezar escribiendo. Multiplicación y división. ¿Ok? Esto forma parte de lo que viene siendo las operaciones básicas. ¿Vale? En la multiplicación tenemos leyes de los signos. Tanto en multiplicación como en división también hay leyes de los signos. ¿Ok? Así que vamos a ir aplicando esas leyes. Fíjate bien. Vamos a empezar hablando de la siguiente forma. Las multiplicaciones también nos las enseñaron de manera vertical, es decir, yo puedo tener un 5 por 3, ¿no? Esta X desde la primaria nos han enseñado que simboliza la multiplicación. Y sí, efectivamente una X puesta ahí significa una multiplicación. En este caso estoy multiplicando el 5 por el 3. Esto me va a dar 15 unidades. ¿Ok? Las multiplicaciones ya se manejan como números enteros. ¿Vale? Pero nosotros también vamos a aprender a hacer las multiplicaciones de manera horizontal. ¿Por qué te lo digo? Hay muchos alumnos que se equivocan al realizar este tipo de operaciones. 3 menos, y aquí hay unos paréntesis, ¿ok? Aquí hay paréntesis. ¿Qué significan los paréntesis? ¿Ok? En matemática los paréntesis nos sirve para dos cosas. Separar términos, separar números, y sobre todo también nos sirve para multiplicar. Todo aquello, y memorízalo bien, apréndetelo bien, todo aquello que esté pegado a los paréntesis está multiplicando, ¿ok? Se está multiplicando, ¿vale? En pocas palabras, aquí hay un signo negativo que está pegado a los paréntesis. ¿Y qué te había dicho? Que todo lo que está pegado está multiplicando. Entonces lo que hay aquí es una multiplicación, tal vez no de números, pero sí una multiplicación de signos. En pocas palabras yo tengo menos por menos. O lo puedo especificar de la siguiente manera. Menos por menos. Los paréntesis pegados, así como los acabo de poner, también simbolizan multiplicación. Eso lo vas a ver muy seguido en álgebra, ¿ok? El uso de los paréntesis en el álgebra es muy, muy, muy importante. En pocas palabras, entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar mis signos. Menos por menos es la primera ley, siempre va a dar más. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre va a dar más. Entonces, te va a quedar como 3 más 2. ¿Sí? Porque efectuaste una multiplicación de signos menos por menos, te da el más que ya acabo de poner aquí, esta crucecita. Y al final te quedó una suma, ¿ok? Y 3 más 2 es 5, ¿sí? Entonces aquí hay multiplicación y suma. Realizamos primero la multiplicación y después la suma, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo, dejando en cuenta que ya tenemos la primera ley que me dice que menos por menos siempre me va a dar más. Y lo mismo sucede si yo tengo más por más. El más por más siempre me va a dar más. ¿Ok? Vamos a hacer uso de estas dos cosas. ¿Vale? Si yo tengo un 5 por 3, ahora ya es de manera horizontal, tanto el 5 como el 3 son positivos. Sabemos que tienen un más ahí, pero sin embargo no lo vemos. Entonces aplica la segunda ley. Más por más siempre va a ser más, el signo va a ser más, y 5 por 3 son 15. Pero ¿qué pasa si tú tienes menos 5 por menos 2? Esto te va a dar prácticamente igual, positivo. ¿Ok? Menos por menos es más. Y 5 por 2 son 10. Esto te da más 10. ¿Ok? Es muy importante que aprendas a fijarte. ¿Por qué? Porque hay gente que luego se confunde que nada más multiplica estos signos y dice, ah, esto es más y te da 7 porque al final lo suma. No. Es muy importante que aprendas a diferenciar.
Tanto el signo negativo está multiplicando al signo negativo como el 5 está multiplicando al 2. Acuérdate, todo está pegado. Aquí voy a especificar los paréntesis. Ok, voy a especificar estos paréntesis para que se entienda más. Es decir, que es menos 5 por menos 2. Así, todo lo que está dentro de este paréntesis va a afectar a todo lo que está dentro de todo este otro paréntesis. Entonces, por eso me va a dar menos 10. Perdón, más 10. Ok, porque menos por menos te da más. Y 5 por 2 es 10. Ok, bien. ¿Cuál es la tercera ley de los signos en multiplicación? La tercera ley dice cuando tienes signos combinados, es decir, menos por más. O viceversa, más por menos. Pero al final de cuentas se podría recalcar en una misma ley porque no importa dónde esté el signo, si esté primero el menos o el más, estos dos siempre te va a dar signo negativo. Ok, siempre. Aquí ya no se dice te da más o menos, aquí te dice que te da signo negativo. No es como en la suma, donde tenías más y menos e iba a ganar el número más grande. No, aquí es diferente. Aquí puedes tener menos 1 por más 100. El 100 es más grande, pero sin embargo aquí se están multiplicando. Entonces aplica cualquiera de estas dos leyes. Esto te va a dar menos 100 como resultado final. ¿Ok? Estas son las leyes de los signos en multiplicación. ¿Vale? Menos por menos te va a dar más. Más por más siempre te va a dar más también. Menos por más menos y más por menos menos. Bien, vamos a realizar la siguiente operación. Menos por menos 7 menos por menos 2. ¿Ok? ¿Te acuerdas que te había dicho que todo lo que está pegado está multiplicando? Pues bien, este signo de acá está pegado a los paréntesis de acá y este a los paréntesis de acá. Entonces está multiplicando. Menos por menos te da más. Esto se convierte en más 7. Y menos por menos también te da más. Esto se convierte en más 2. Te quedó una suma. 7 y 2 son 9. Ok, yo iba a poner un 8. Pero son 9. ¿Ok? Está súper sencillo, nada más recuerda siempre este tip, todo lo que esté pegado a unos paréntesis se está multiplicando, ¿ok? Mucho ojo por eso, ¿vale? Ya que a partir de este momento en el álgebra ya no utilizamos la x como signo de multiplicación, ya que la x se puede confundir con una variable, ¿ok? Ahorita de hoy en adelante se ocupan los paréntesis, tú tienes 2, 3 y 4, debes de saber que todo esto se está multiplicando porque hay paréntesis. Fíjate, algo muy bueno de las multiplicaciones es que no importa el orden en el que tú coloques tus multiplicaciones, ¿ok? Se dice que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo empezar a multiplicar el 3 por el 2 por el 3, o puedo multiplicar el 4 por el 2 y el 2 por el 3, y así sucesivamente, y me va a salir lo mismo, ¿ok? Vamos a multiplicar 3 por 2 son 6, y lo que te salga le multiplicas al último de acá, 6 por 4 es 24. Recuerda que todo se multiplica, todo esto se está multiplicando. ¿Ok? Bien. Vamos a realizar otro ejemplo de multiplicación. Tengo el menos 11 menos 7. ¿Ok? Fíjate bien, tienes este signo negativo que está afectando lo de acá, pero dices, pero adentro no hay nada. Claro que sí hay algo, hay un signo de más, que sabes que está ahí, pero no lo ves. ¿Ok? Entonces, aplico esto que también dice que es menos por más es menos. Entonces me va a quedar como menos 11 menos 7 y otra vez me quedó una suma. ¿Y cuál es la ley de los signos aquí? Que vas a hacer el copy-paste del signo negativo porque son signos iguales y signos iguales siempre se suman. 11 y 7 son 18, esto es menos 18. ¿Ok? Bien. Espero que hayas entendido estos conceptos súper básicos. Esto es multiplicación. Y ahora vamos a analizar multiplicaciones un poco más complejas. ¿Ok? Una serie de multiplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes, y con un ejemplo súper sencillo, 1 por menos 1 por menos 1? ¿Ok? No importa cuántas veces multipliques el 1, siempre te va a dar 1, ¿ok? Puedes multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y eso siempre va a ser 1. Aquí el problema son los signos. ¿Por qué? Porque si nos basamos en esta ley, vamos a estar menos por menos, más. Por menos,
menos. Eso ya nos quita un poco de tiempo a la hora de estar contestando. Entonces quiero que prestes muchísima atención y observa lo que yo voy a hacer. Vas a contar los términos. 1, 2, 3. Hay 3 términos. ¿Ok? 3 es un número impar. Y los 3 términos son negativos. Fíjate bien. Si tu multiplicación de negativos son pares, entonces el resultado va a ser positivo. Si es impar, es negativo. 3 es impar, entonces el resultado es menos. ¿Ok? Fíjate bien. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? 1. Ahora me importa el signo. Cuentas. 1, 2, 3, 4. 4 es par, entonces es positivo. Fíjate bien. Menos por menos me da más. Más por menos me da menos. Y menos por menos es más. ¿Qué es el más? Que está aquí. ¿Viste? Siempre aplica este pequeño tip que yo te doy cada vez que tengas multiplicaciones muy largas. ¿Ok? Vas a fijarte en la cantidad de signos pares o impares. Fíjate bien. Menos 1 por 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 menos 1 y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es par, entonces es más 1. ¿Ok? Siempre cuenta tus términos. Este es un buen consejo para terminar más rápido las multiplicaciones. Te ayuda a guardar más tiempo y no estar el menos por menos, lo que te salga por menos. No. Simplemente cuenta la cantidad de números que tienes y ya. La cantidad de signos. En este caso son 6 signos. 6 es un número par, entonces positivo. ¿Cuáles son los números pares? ¿No? Si te estás preguntando cuáles son los pares, es toda la tabla del 2. Y no me refiero hasta el 20. También es el 22, el 24, 28. O sea, todos los múltiplos de 2 son par. ¿Ok? ¿Quiénes no son múltiplos? El 3, el 5, el 7. Esos no son múltiplos. ¿Ok? Vas a entender un poco más eso más adelante. ¿Vale? Pero recuerda bien siempre esto. Cuenta tus signos. Si te da par es positivo. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una nueva para dedicarnos ahora a lo que viene siendo la división. ¿Ok? En la división, prácticamente las leyes de los signos siguen siendo las mismas. Tú vas a tener un más entre más, esto siempre va a ser más. Lo mismo sucede si tú tienes un menos entre un menos, esto también va a ser más. ¿Ok? Y la última, más entre menos, siempre va a ser menos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer uso de esto. La división también nos la has enseñado desde chiquitos con una casita, por ejemplo. 10 entre 5. ¿Ok? Nos ponían una casita así. ¿Y qué era lo que te decían? Aquí arriba de esa casita, tú lo que vas a hacer, vas a poner un número que multiplicado por 5 te dé el número de adentro o que se le acerque. En este caso sería 2. 2 por 5 son 10. Y lo vas a pasar restando. Y 10 para 10 es 0. Entonces 10 entre 5 es igual a 2. ¿Ok? Así es como siempre nos han enseñado las divisiones desde pequeñitos, desde que entramos al preescolar. Pero es muy importante aprenderlas a hacer de otra manera, de una manera distinta. Las fracciones, fíjate bien, una fracción puede ser lo siguiente, 10 medios, ¿no? Esto ya automáticamente dice, eso es una fracción, lo mismo sucede si tú tienes 5 medios. Entonces, ¿por qué te hablo de fracciones y estoy de divisiones? Porque las fracciones son lo mismo que las divisiones. Mira, el signo de la división, cuando sabes que tú estás dividiendo, te ponen esto. Este es el signo de la división, ¿sí o no? Por ejemplo, tú tienes 5 entre 2, ¿no? ¿Sabes que te está diciendo que es división? Porque ves este símbolo. Este símbolo que acabo de poner, que es un palito
horizontal y 2 puntos, uno arriba y uno abajo. Pues fíjate bien, estos puntitos prácticamente simbolizan el número que va arriba y el número que va abajo. Fíjate bien. 10 medios. Este puntito simboliza el 10 de aquí arriba y este puntito de abajo simboliza el 2 que está aquí abajo. Entonces, las fracciones son lo mismo que las divisiones, ¿sí? Siempre nos acostumbramos a ver las divisiones de esta manera. Siempre, siempre, siempre. Siempre nos acostumbramos a ver las divisiones de esta manera. Tan acostumbrados que pensamos que una fracción es diferente a una división. Pero no, son prácticamente lo mismo y ahorita te voy a explicar por qué. Fíjate bien. Tengo 20 diezavos o 20 sobre 10. Esta línea simboliza la división. Me está separando el término 20 del 10. Imagínate al país de México, ahí todo feo, al país de México y al país de Estados Unidos. Ahí está, Estados Unidos. Y sabes que hay una barrera entre los dos países. Hay una línea de separación que se le conoce como el muro, ¿no? Lo que dice Trump, hay un muro. Y es lo que siempre ha dicho, un muro que divida a México de Estados Unidos. O para que no suene tan feo, todos los países tienen una línea de división, que se le dice la línea para dividir fronteras, lo que es parte de cada una de las naciones. Y como se le dice línea de división. Lo mismo ocurre en las matemáticas. Esta línea es la línea de división que me separa al 20 del 10. Entonces, división. Entonces están dividiendo, ¿ok? Estás dividiendo el 20 entre el 10. Y eso te va a dar a 2. Es decir, que 20 diezavos es lo mismo que 2 porque son división, las dos cosas. Ahora, fíjate bien. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. ¿Ok? El numerador siempre, 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 si de los siempre va a ser el número de arriba, el número que está arriba de la división. El denominador siempre, siempre va a ser el número de abajo. En la escuela, desde la primaria, nos enseñaron a dividir de esta manera. ¿Ok? Entonces, si tú quieres expresar una fracción en división, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, en pocas palabras, expresar esto por el método de la casita, el numerador siempre va a ir dentro de la casita y el denominador siempre va a ir afuera. Así es como se hace una división. ¿Por qué lo digo? Porque, fíjate bien, voy a borrar ya todo esto y observa lo siguiente. Tú tienes 2 diezavos. Mucha gente tiende a cometer el error de que hacen esto. 10 entre 2. Esto es a 5. No, estás mal, panita, estás muy mal. ¿Por qué? ¿Sabes que te dije? El número de arriba se le llama numerador y el de abajo se le llama denominador. Pues es el numerador el que va a ir dentro de la casita. Numerador y denominador. En pocas palabras, esto debe de quedar como 2 entre 10. Y te lo está diciendo aquí. O sea, hay que saber leer términos en matemáticas. 2 entre esta línea 10. Entonces queda así 2 entre 10. Esto ya es decimal, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre, siempre, siempre te fijes en eso. Porque en el examen de admisión de Comipems, muchos resultados los vas a manejar en fracción o en decimal. Imagínate que resolviste una operación y te quedó 3 quintos. Y te quedó 3 entre 5 o 3 quintos. Pero todos tus resultados están en decimales. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a dividir. Y vas a cometer ese error de que, 5 entre 3. Porque 5 es más grande, entonces debe ser así. No, estás muy mal. Tienes que recordar siempre la regla. El 3 es el que va dentro de la casita y comienzo a dividir. Comenzamos a dividir el 5 entre 3. 5 para 3 no cabe, esto es a 0. Entonces le voy a agregar un punto y aquí le voy a aumentar un 0. ¿Ok? Ahora tengo 5 para 30, esto es a 6. Entonces 3.5 es igual a 0.6. ¿Te acuerdas que habíamos analizado los tipos de números, los naturales, los enteros y los racionales? Esto es un número racional. 5 tercios es racional. ¿Te acuerdas por qué? Son aquellos que se pueden expresar
tanto en fracción como en decimal. Y 3/5 es igual a 0.6. Entonces esto es un número racional. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a aplicar un poco más a fondo estas leyes. Observa. Tienes lo siguiente. Menos 5 cuartos. ¿Ok? Menos 5 cuartos. ¿Qué te dice la ley de los signos? Que signos diferentes, aquí la tienes, siempre va a ser menos. Siempre, siempre va a ser negativo. Entonces esto va a ser negativo. Y ahora voy a dividir el 5 entre 4. El 5 es el que va dentro de la casita y el 4 es el que va afuera. 4 para 5 si cabe. Esto me va a dar a 1. Y aquí 4 para 5 me sobra 1. Bajo un 0. Agrego un punto decimal. Y 4 para 10 me cabe a 2. Lo puedo dejar como 1.2 porque va a volver a sobrar 2. Le agrego otro 0 y 4 para 20. Ahí sí me cabe a 5. Entonces el resultado final es 1.25. ¿Ok? Menos 1.25 porque el signo es negativo. Ahora hay una confusión que muchos de mis alumnos me preguntan en fracciones. Que luego tienen fracciones así. Por ejemplo, 3 menos 4. Ahora tiene el signo negativo abajo. Fíjate bien, no importa dónde tengas el signo en una fracción, si arriba o abajo, esto siempre va a ser menos. Siempre, siempre, siempre va a ser menos. Ok, prácticamente el signo que te coloquen, por ejemplo 4, es para trolear. Ok, este signo está para trolear. Como sabemos que el resultado es negativo porque más entre menos es menos, entonces ese signo debe de ir aquí en medio para expresar que toda la fracción es negativa. ¿Por qué? Porque más entre menos es menos. Entonces el signo correctamente debe de ir aquí. Si tú ves el signo acá o acá, automáticamente dices, ah, el signo debe de ir en medio. Eso solamente ocurre cuando tienes un solo signo. ¿Ok? Que en este caso era 3 entre menos 4. No importa dónde tengas el signo negativo, arriba o abajo, el resultado siempre, siempre va a ser negativo porque así te lo especifica la tercera ley de los signos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo menos 3 entre menos 4? Ah, entonces aquí ya cambia, aquí ya se aplica la segunda ley, que menos entre menos es más. ¿Ok? Entonces quiero que te quede muy claro eso de la división y sus leyes, y sobre todo que te quede claro que la división es lo mismo que una fracción. ¿Ok? Ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Menos 7 entre menos 7. Divides el menos 7 entre menos 7. Esto te va a dar a 1 positivo. Y tú puedes expresar esta fracción, perdón, esta división en fracción, como menos 7 entre 7, empezando desde acá, de izquierda a derecha. ¿Ok? Siempre de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque puedes tener lo siguiente. Fíjate bien, aquí porque fueron los mismos números. Pero ¿qué pasa si tengo menos 5 entre menos 3? Mucha gente tiende a poner esto, menos 3 entre menos 5. O menos 5 entre 3. Entre menos 3. ¿Por qué? Porque es lo mismo, lo puedes expresar de las dos maneras. Lo puedes expresar así como te lo acabo de poner o en fracción. Aquí la cuestión es saber qué número es el que va a tomar el numerador y qué número va a tomar el denominador. Pues siempre vas a poner el orden de izquierda a derecha. En este caso el menos 5 está primero, entonces el menos 5 debe de ser el numerador. El menos 3 está después, entonces el menos 3 debe de ser el denominador. Y comienzas a dividir. ¿Ok? Bien, vamos a ver una regla muy importante de las divisiones. ¿Vale? Por ejemplo, 5 entre 5. Sabemos que es 1. Si tengo menos 5 entre menos 5, esto va a ser 1 también. Si yo tengo x entre x, esto también va a ser 1. ¿Por qué? Acuérdate bien esto y si tienes un cuaderno nota. Lo mismo entre exactamente lo mismo, y pon mucha atención, exactamente lo mismo, siempre, siempre va a ser 1. Menos x más y
esto lo voy a poner entre paréntesis, entre menos x más y. ¿Te das cuenta? Son lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo mismo entre lo mismo, esto es 1. Siempre revisa tus fracciones, porque la fracción es lo mismo que la división, entonces están dividiendo. Entonces, es lo mismo, entonces esto es 1, ¿ok? Lo mismo entre lo mismo siempre va a ser 1. ¿Qué tienes? Pi entre pi. ¿Cuánto va a ser eso? 1. ¿Qué tienes? No sé, un 2 por 2 entre 2 por 2. Se están dividiendo, son lo mismo, esto va a ser 1. Lo mismo entre lo mismo, y esto únicamente es entre lo mismo, porque mucha gente comete este error de que tiene menos 5 entre 5. Ah, eso es 1. Sí, pero tiene que ser exactamente lo mismo. Y dime tú, ¿lo de arriba es exactamente lo mismo que lo de abajo? No, no es exactamente lo mismo, porque aquí tienes un signo negativo y aquí es un signo positivo. Ya cambia, ya no es lo mismo. 5 entre 5 sí te da 1, sí, pero el menos entre más, dice la tercera ley, esto ya no es 1 y esto ya es menos 1. Mucho ojo con esos signos, ¿ok? Mucho ojo con esos signos, ¿vale? Ahora, desde casa tú dime cuánto va a ser 0 entre 0. Vas a decir 1. Si tu respuesta fue 1, te la puedo pasar, porque te acabo de decir que lo mismo entre lo mismo es 1, ¿no? Y 0 entre 0 debe ser 1. Pero no. Aquí si tú dijiste que era 1, estás mal. Cualquier cosa excepto el 0 va a ser 1. Si tú tienes 0 entre 0, eso ya no va a ser 1. Si tú vas a tu calculadora científica, eso te va a decir que es un error. Y efectivamente es lo que es un error. No se puede hacer esto. Imagínate, tú tienes 0 galletas y las quieres compartir entre 0 personas, no te va a dar 1, no te va a dar 1 de la nada. ¿Entiendes? Prácticamente no tiene sentido decir que son 0 personas entre 0 galletas. No tiene sentido. Entonces esto es un error. Un error. ¿Ok? O bien no se puede. Puedes poner como no se puede. ¿Ok? Hay más complejidad en esto, pero no me lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Vale? Ahora fíjate bien. ¿Qué pasa si tú tienes 0 entre 5? Va dentro de la casita 0 entre 5. Esto sí tiene validez porque tiene 0 de unidades entre 5. Pues esto es a 0, ¿no? Esto cabe a 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo 5 entre 0? Ahora es el 5 que está dentro de la casita. Tienes 0 galletas que le quieres compartir a 5 personas. Dime tú, ¿tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Entonces, esto también va a ser un error. Hazlo en tu calculadora científica, te va a dar un error. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, recuerda esto. Si el 0 está arriba, sí se puede dividir. Es una carita feliz. Y eso siempre va a ser 0. Si el 0 está abajo, no se puede dividir. ¿Ok? Eso es un error. ¿Ok? Es un error. No se puede dividir. ¿Vale? Espero que te haya quedado bien estos tips que te acabo de dar. Lo mismo entre lo mismo siempre va a dar 1. 0 entre 0 no se puede. Y 0 entre cualquier número siempre va a ser 0. Pero cuando tienes cualquier número entre 0, eso es un error. ¿Ok? Vamos a especificar. El 1 entre 1 es 1, lo mismo entre lo mismo. 0 entre 5, esto es 0, porque el 0 está arriba, pero si yo tengo 5 entre 0, esto es un error. Y lo mismo sucede si tengo 0 entre 0. Es un error. ¿Okay? Bien. Espero que te haya quedado claro la división y de paso la fracción, porque las dos son lo mismo. Entonces tengo que explicar las dos cosas. ¿Ok? Practica, te voy a dejar aquí estos ejercicios para que tú los resuelvas. 10 entre 10. Te voy a dejar también menos 5, 10, 5, 8, es decir, menos 51.058 entre 98. ¿Ok? Quiero que hagas estas divisiones, estas dos divisiones. Te voy a dejar los resultados aquí abajo.
Y bueno, espero que el video te haya gustado. Compártelo con alguien que le esté costando trabajo hacer divisiones, que le cueste trabajo la ley de los signos y sobre todo en fracción. Quiero aclarar que esto es muy, un curso demasiado rápido, tenemos que ir muy rápido. Entonces me voy a limitar a explicar algunas cosas. Ok, para terminar te quiero explicar cuando tú tienes un número mayor afuera y un número menor adentro. ¿Ok? Como no alcanza esto va a ser 0, le pones un punto decimal y aquí siempre le vas a agregar un 0. Siempre se le agrega un 0. Ahora tienes 5 para 30, esto te cabe 6. ¿Ok? Esos son decimales. ¿Vale? Lo mismo si tienes 3.5. Esta decimal la subes, te va a dar a 0. Y ahora 5 para 35 es 7. Esto es 0.7. 5 más 3.5 entre 5 es 0.7. Siempre subes el punto decimal, le agregas aquí un 0 y a partir de la décima es donde vas a empezar a contar. ¿Ok? 5 para 35 o 35, 5 para 35 me cabe a 7 unidades. Estos números siempre van a ir después del punto. ¿Ok? Bien, te veo en el próximo video. Hasta luego.